Boreal Televisión presenta. A esta mañana boreal a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros para todo el país y el resto del mundo a través de nuestras aplicaciones y plataformas digitales. Viernes, Danilo, Basilio y Jorge, buenos días. Buenos días, Atahualpa, buenos días a la teleaudiencia. Estamos entrando en lo que es el inicio del fin de semana, ya que es viernes 21 de agosto del año 2020. Hoy se conmemora el día de San Pío X, Papa. Camino al Licey hay un centro de estudios para sacerdotes, que es el Seminario San Pío X, en honor a quien el santoral le dedica su día en el día de hoy. En las efemérides nacionales, un día como hoy, en el año 1756, por disposición del gobernador español Francisco Rubio y Peñaranda, es fundada la ciudad de Santa Bárbara de Samaná, con familias provenientes de las Islas Canarias, negros y marrones, ingleses, franceses y de gente que llegaba de otras islas caribeñas. El saludo para toda la gente de Samaná. Eso fue en 1756. En 1960, la OEA decide imponer sanciones diplomáticas y económicas al régimen trujillista después de comprobar que el atentado en contra del presidente venezolano Rómulo Betancourt fue obra de personas pagadas por el gobierno de Trujillo. En el año 2010, el Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología notifica a la Fiscalía del Distrito Nacional el cierre de la Universidad Eugenio María de Hostos, Uniremos, en sus recintos de Santo Domingo y San Cristóbal. En el 2013, el Vaticano cesa en sus funciones a su embajador, el nuncio en el país, el polaco Józef Wosolowski, para determinar si tiene responsabilidades de la acusación de pederastía con menores en la zona colonial de Santo Domingo. Las efemérides internacionales, en el año 1940, muere en México el revolucionario ruso León Trotsky, mortalmente herido el día anterior por el anarquista catalán Ramón Mercader. En 1983 asesinan en el aeropuerto de Filipinas al periodista y dirigente opositor Benigno Aquino, que regresaba del exilio en los Estados Unidos. Y por último, en el año 2018, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es implicado de conspirar para cometer fraude electoral y dos de sus colaboradores más cercanos enfrentan penas de prisión tras procesos judiciales que asestaron un duro golpe legal y político a su asediada presidencia. Esas son las efemérides y el santoral católico para este viernes 21 de agosto del año 2020. Bueno, iniciamos el viernes con decretos de derogación de decretos anteriores y decretos de nombramientos de nuevas personas en el tren gubernamental. Por lo pronto, el presidente Luis Abinader derogó 21 decretos del presidente anterior que contenían las asignaciones de 20 embajadores y embajadoras de la República Dominicana y una consejera del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero ayer me detuve a ver algunas de las funciones o de los decretos que fueron derogados. Sobre todo los que tienen que ver con el Ministerio de Cultura y el Ministerio del Exterior. El Ministerio de Relaciones Exteriores. Y te confieso, Danilo, que yo no sabía que había tanta gente. Así no se puede. En cultura. No solamente en cultura, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Recuérdate
que un decreto, cuando deroga a otro, quitando a una persona que está nombrada, inmediatamente anuncia quién lo va a sustituir. En este caso no hubo que hacerlo, porque esos 21 que quitaron vivían aquí y estaban asignados allá. O sea que solamente cobraban, no estaban haciendo absolutamente nada. O sea que nosotros tenemos que revisar cómo es que nos estamos manejando como Estado, porque lo que administran el patrimonio de los dominicanos, a veces lo hacen con en una algarabía y en una fiesta que se sufre la vergüenza. Bueno, con razón, la Oxfam hizo aquel diagnóstico famoso de cuánta gente por encima de lo que debe ser el desempeño del Estado Dominicano estaba cobrando en el Estado Dominicano o está cobrando todavía una buena parte. Y cuando decimos cobrando es justamente eso, no trabajando, es cobrando en el tren gubernamental. Y uno, caramba, le duele el que usted tenga que levantarse todos los días a las 5 de la mañana a la calle del medio a trabajar y usted ver gente cobrando ahí sin dar ni medio golpe y con unos nombramientos que señores, esto tiene que cambiar en el Estado dominicano. A eso que me estaba refiriendo. Y esto no es solo, o sea, no es el gobierno pasado de Danilo Medina. No, es una tradición. Estamos conviviendo con eso como si fuera normal y natural. Sí, o sea, como si eso fuera algo que sí, que está tácito, sobreentendido, aceptado. Y uno lo que dice es, por lo menos albergamos la esperanza de que dentro del cambio venga realmente una limpieza de eso, con el perdón de los compañeros del PRM. Porque si a usted lo nombra en un sitio y usted está haciendo alguna función, o sea, debe hacer algún tipo de función que le reditúe al Estado dominicano algún beneficio, aunque sea limpiando un contén o vigilando una esquina, lo que sea. Pero es que no. En un momentito yo voy a buscar, déjenme ver porque tengo todos los decretos aquí, para que ustedes vean. Algunas de las posiciones. Por ejemplo, este decreto, el 365, Danilo. Ajá. En el ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 128 de la Constitución de la República, dicto el siguiente decreto. Queda designado Fernando Antonio Cruz A.S. Giovanni Cruz, viceministro para la descentralización y coordinación territorial del Ministerio de Cultura. Explícame qué es lo que él va a hacer. ¿Qué es lo que él va a hacer? Viceministro para la descentralización y coordinación territorial del Ministerio de Cultura. Alguien también estaba ahí, ¿verdad? Y se quedó, parece que ese puesto está en el organigrama. José Modesto Giovanni Cruz, Giovanni Cruz. Queda designado viceministro de Creatividad y Participación del Ministerio de Cultura. Yamal Nasser Michelén Estefan queda designado viceministro de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura. Quedan derogados el decreto 277-16 el 17 de octubre del 16, que designó a Claudio José Espinal Martínez y Juan Morales viceministros para la creatividad y participación popular y para la descentralización y coordinación territorial del Ministerio de Cultura. Viceministro para la creatividad y participación popular. Viceministro. Otros cargos.
Artículo 5. Quedan derogados los artículos 1, 3, 4 y 5 del decreto 140-14 del 24 de abril del 2014 que designó a Federico Enríquez Grateró, Oscar Holguín Veras, Editrudis Pichardo y Carlos Santos, viceministros para el patrimonio cultural, industrias culturales, para la identidad cultural y ciudadanía y para la descentralización y coordinación del Ministerio de Cultura. Pero el Ministerio de Cultura nada más es la capital. Ese debe preguntar, ¿de qué es que me están nombrando? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer ahí? Explíquemelo al pasito, por favor. Sí, déjame ver otro que yo no entiendo. O sea, nosotros decíamos hace un tiempo que donde más se debe reforzar la cultura debe ser en la zona fronteriza, como una especie de barrera idiomática, de identidad nacional. Cultural, una barrera cultural. Una barrera cultural. Y sugeríamos en ese entonces, y lo vamos a hacer ahora con las nuevas autoridades, que, por ejemplo, esas emisoras de la frontera y los canales de televisión que son locales, o sea, están en sistemas de cables locales, que no son nacionales, pero que tienen su público, porque aquí se ha demostrado que la gente consume los canales de su pueblo. ¿Por qué? Y consume las emisoras de su pueblo. Porque ahí es que pueden llamar a dar la queja, ahí es que expresan sus sentimientos, hay una comunicación más directa que con... Trata de sus intereses, de su entorno. Trata de los intereses de su comunidad. Le hace falta que el síndico recoja la basura. ¿A quién, por ejemplo, va a llamar a un programa de la capital o hasta de aquí mismo de Santiago para reclamar que le recojan la basura a la gente de Junumucú? O el puentecito que los muchachos no pueden pasar. El puentecito que los muchachos no pueden pasar para la escuela cuando llueve. Que le hagan el puentecito. Nosotros sugeríamos que parte del presupuesto de cultura fuera invertido en promover el mantenimiento de programas de música folclórica en la frontera. ¿Cuánto puede costar una hora diaria en una emisora de la frontera? ¿Cuánto puede costar una hora o 2 horas en canales de televisión locales de la zona fronteriza? Y no solo hablo de la zona fronteriza porque ya ustedes saben por qué. Porque hay una penetración permanente de la cultura haitiana que ha ido haitianizando la frontera la frontera nuestra con Haití, la dominico-haitiana. Entonces, nunca hemos visto, aquí en Santiago, nunca hemos visto una acción de cultura que promueva a nivel de los pueblos las costumbres y tradiciones de los dominicanos. A nivel de los pueblos del interior, como dicen allá en la capital. Aquí mismo en Santiago tenemos un viceministro de Cultura o un director regional de Cultura. Pero ¿cuál es el presupuesto que tiene eso para Santiago? Que es la segunda ciudad de importancia del país y que tiene historia en la cultura. Y es una pena que Ramón no haya entrado, porque Ramón es el gestor cultural del programa. Sí. ¿Qué presupuesto tiene aquí la Dirección de Cultura? Cuando uno ve que para mantener el teatro, que depende, creo que sí, de cultura, hay que hacer casi radiotelemaratón para conseguir arreglar el aire, llorarle muchísimo. El teatro tiene que buscársela para mantener funcionando, para mantenerse funcionando. Entonces, uno ve tantos cargos que hay ahí que yo recuerdo que en el gobierno de Hipólito Mejía empezaron a salir unas designaciones rarísimas y decían, bueno, en esa época había una circunvalación en Santiago y creo que nada más estaba la circunvalación de Santiago, las otras provincias no tenían circunvalación. Y había una persona encargada del embellecimiento
de las avenidas de circunvalación. Las que estaban en proyecto, las que estaban en proyecto. Embellecimiento. La única avenida de circunvalación que había en el país era la circunvalación de Santiago, la circunvalación sur. Porque la circunvalación norte estaba en proyecto. Y había una gente designada para el embellecimiento de avenidas de circunvalación. Eso... Y ahora, con las derogaciones y nombramientos que está haciendo el presidente de la República, Luis Abinader, volvemos a encontrarnos con cargos que uno dice, pero ¿y qué hace este? ¿Y será de verdad que está eso, Danilo y amigos, contemplado en el organigrama? Y con es probable, pero no hacen nada. Tú estabas diciendo de crear la barrera en la frontera, la barrera cultural. Ahí debieron haber gestores culturales preparando programas de radio y de televisión especialmente para bombardear a los dominicanos que viven en esa zona. Pero eso no se hace. Inclusive emisoras de radio y de televisión y cables que son locales, mantenerlos habituados con programas bien hechos. Atahualpa, yo iba para la línea, para la frontera, y voy oyendo un programa de la capital. Cuando llegué a Villacinda, se me fue y se me metió una emisora haitiana. Claro. Se me metió una emisora haitiana en la misma frecuencia. Y ya yo no pude oír más esa emisora. De ahí para allá es haitiano. Y eso no nos preocupa. Todo lo que tú oyes son emisoras haitianas. Que hay un desorden que Indotel tendrá que trabajar muy duro porque se ha dejado eso también a los che. Pero si lo tienen en plan para hacerlo. Primero es que nazca el plan, que se den cuenta, que les preocupe y que después entonces crear el plan para ir a resolver el problema. Pero tú no sabes siquiera si tienen ese plan los nuevos gobernantes. Yo estoy buscando aquí, pero es que se me han perdido porque tengo todos los de... Mira, Atahualpa, cuando vengan en el Ministerio de Relaciones Exteriores las cancelaciones de los vicecónsules, tú te vas a poner la mano en la cabeza. No, de los vicecónsules. En Nueva York solamente hay como 47. Vicecónsules, no viceministros. Vicecónsules. Ahí se fue en la pata de los caballos, en los 20, esos, en los 21. Se fue doña Peggy Cabral, que estoy esperando una reacción suya sobre las declaraciones y la protesta de José Francisco Peña Guava, quien protestó porque a ella la sacaron. Debió quedarse en aras de que fue la esposa del más grande líder de masas que ha dado la República Dominicana en toda su historia. Válgame Dios, yo estoy esperando que ella diga, yo no estoy mendigando nada. Esas son unas declaraciones de José Fran, que yo no tengo nada que ver con esa vaina. Porque aquí sí ha habido primeras damas, ex primeras damas, que han pasado con mucha gallardía el haber pasado por el poder sin andar mendigando un puestecito. Y no solamente fue esposa de José Francisco Peña Gómez, sino que hija de uno de los poetas nacionales, Peggy Cabral. Yo espero, tuve a doña Carmen Quidielo ahí, doña René Clan de Guzmán se pasó su vida con su familia sin andar detrás de un puestecito que le den un cheque todos los meses. Yo estoy esperando que doña Peggy Cabral, en aras de la memoria de Peña Gómez y de su familia, ponga en su puesto a José Fran Peña Guava. A mí no me esté buscando puesto, que ya yo cumplí. Me nombraron y ya yo no estoy ahí. Por favor, no sigas jodiendo con eso. Yo estoy esperando esa reacción. Pero mira, hay que tener cuidado con lo que se hace al inicio de los gobiernos, porque yo he dicho en otras oportunidades que hay muchas expectativas con las actuales autoridades. Hay mucha demanda al gobierno que preside Luis Abinader. Y cuando hay tantas expectativas, difícil de llenar,
las autoridades entrantes pueden caer en lo que uno dice que el producto no respondió a la expectativa. Y ese producto prácticamente cae porque la gente estaba esperando algo que realmente llenara, cumpliera con el cometido de las expectativas que se crearon. Y en eso tendrá que hilar fino, trabajar el gobierno del presidente Luis Abinader, porque la gente parece que, o sea, está entendiendo mentalmente y está demandando como si este gobierno tuviera ya un año y apenas tiene 5 días. Lo que pasa es que hay pistas. No hay, tú que tienes decretos ahí, no hay un decreto sustituyendo a quien se nombró por decreto como director del Intran. Precisamente. Que es un dirigente alto, el segundo al mando de Conatra. Y Juan Marte dio en el clavo. Dijo que Luis Abinader le había entregado la llave del banco de sangre a Drácula. Me gustó esa... Cuando nombra a un señor que tiene intereses en los asuntos de que no lo metan en caja, y entonces lo nombran en Intran. Te decía... Eso nosotros decimos siempre, pusieron al gato a cuidar la carne. Juan Marte, no sé si lo creó, dónde lo oyó, que fue que Abinader le entregó la llave del banco de sangre a Drácula. Y es verdad. Pero ¿y cómo ese señor va a estar en Intran? Y esa es una malfilada, como decía el padre Hilario, propio de un asesoramiento, de un mal asesoramiento. Quizás se lo pidieron, pero debió sopesar eso. Ese señor no puede estar en Intran, porque es un conflicto de intereses de marca mayor. ¿Y cómo ese señor va a ejecutar las leyes lo que ordena el Intran en contra de sus propios intereses? Y los intereses no se cambian por decreto. Los intereses están dentro, forman parte del ente, forman parte del ser. Eso no se cambia de hoy para mañana. Pero mira lo que te quiero señalar para darle ya finiquito al comentario. Es que cuando hay unas expectativas tan altas, hay que ir trabajando con pie de plomo, porque así como decía que el gobierno se puede poner viejo temprano por una percepción de la gente de que ¿dónde están las cosas que me dijiste que iba a hacer? Pero señor, eso no es una varita mágica, esto tiene un proceso, esto hay que irlo haciendo por parte, pero la desesperación de la gente piensa que no, que que las cosas tienen que cambiar de un día para otro, y eso puede llegar a crear pero usted no lo están esperando, una sensación de que el gobierno tiene mucho tiempo, o sea, ya le pasó demasiado tiempo, tiene 5 días y ya le pasó demasiado el tiempo para que arreglara las nóminas. Entonces, cuando uno ve declaraciones, por ejemplo, del ministro de la Presidencia, el señor Macarrulla, que de manera juiciosa, prudente, dice el 65% de los empleados de los que cobran en el Estado está de más. Y por alguna razón Luis hablaba de que solo reorganizando el Estado había dinero para ayudar a invertir en salud y mejorar las condiciones de vida y hacer inversiones en obras. Y si partimos de lo que ha estado saliendo, estamos de acuerdo. Ahora, en algún momento va a tener que suceder la limpieza. Usted dirá, bueno, en medio de la pandemia, donde se han perdido 1.300.000 empleos, no es prudente que esta gente se lancen a las calles, pero si no están haciendo nada, ese dinero se puede invertir de otra manera que genere beneficios y que genere empleo y que se mueva. Claro. Entonces, la gente está esperando ese tipo de reacción por parte del gobierno. Esto de la Canciller, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Lo que hay es, hasta ahora, un cambio de embajadores. Eso es normal.
O sea, estamos hablando de gente que tiene funciones específicas. Pero ¿qué está esperando la gente? Es el que le metan el pico a los vicecónsules y Ay, Dios mío. Tú verás qué lío. a los agregados culturales, a los asesores, a los primer secretarios, a todo eso, que se ganan 5 o 7 mil dólares, oye el eufemismo, $2,000 de salario y $2,500 de gasto de representación. Ajá. Toma. Ajá. Sí. Entonces la gente está esperando eso y aunque eso puede ser la demanda dentro de lo que podría calificarse como del circo, ¿verdad? O de que queremos que se arregle esto y usted no lo ha hecho en 5 días, ya usted me está desesperando, o eso tenía que hacerlo en el primer día. Ese es el criterio. Atahualpa. Mira, en Nueva Orleans hay 8 empleados en la... No, yo te voy a poner, escúchame, yo te voy a poner un caso. Oh, no, pero oye esto. Hay el cónsul y 7 vicecónsules. Yo no sé quién barre ahí. No, en Cuba. El cónsul y 7 vicecónsules. En Cuba hay 23. Y está el cónsul, y ahí todos son vicecónsules, secretarios de primera, son asesores. Ahí no hay un conserje. No, ¿y quién es que barre? No, ahí no hay un tipo ni siquiera, ahí no hay un chofer. De los nombrados en esas embajadas y consulados, no hay un chofer, no hay una doméstica, o sea, no hay un conserje, no hay nada. Todos son ejecutivos, o sea, todos son caciques, no hay... Eso por el salario, porque el trabajo lo hacen porque se necesita un chofer y quien limpie. Pero el que limpia es un vicecónsul. Por el salario. Óigame. Entonces, ¿qué está pasando? Que la gente se está desesperando porque entiende que en 5 días Luis tenía que venir a destutanar a todo el mundo y darle por donde prometió. Sí. Pero que una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra. Sí, si usted me dice espérame, Danilo, espérame. Si usted me dice y se pasó criticando que en Nueva York hay 47 vicecónsules y nada más hay reconocidos 3 por el gobierno norteamericano. Usted no me puede quitar 44 y nombrarme 44. No, se supone que no. Lo que la gente está esperando es, miren lo que nos sobró del sobreempleo. Miren lo que me sobró, que ahora lo vamos a invertir en tal cosa. Eso es lo que la gente... Exactamente. O sea, cuando usted me nombra, por ejemplo, me quita un viceministro encargado de oler y fotografiar las flores del flamboyán que están frente a las oficinas de Boreal en el monumento. Sí. Yo me río. Es que eso usted es me así. quitó ese y usted me va a nombrar otro ahí a oler las flores del flamboyán. No, usted no puede nombrarme a una gente. Usted me habló de que ese usted le iba a quitar, porque ese no venía. Yo nunca lo vi oliendo las flores del flamboyán. Entonces, esas expectativas, el gobierno tiene que manejarla como si fuera un asunto de mercadeo, con un bisturí. Ahí tiene que haber una oficina de planificación, porque no solo es como dice el refrán, la mujer del César no solo tiene que ser honesta, sino aparentarlo. Entonces, en ese sentido, el gobierno no debe darse el lujo de perder los primeros rounds. Ya hay gente de los que fueron más aguerridos en la oposición que no son miembros del PRM, que no son miembros de ningún partido y que están criticando porque querían que ahorcaran blancos al otro día. Y he dicho en muchas ocasiones, señores, vamos a darle tiempo al gobierno. Son 5 días que tiene el gobierno. Eso lo digo yo. Eso lo digo yo, pero los otros no dicen eso.
Ramón, buenos días. Sí, después de los Luis Abinader se está cotejando después que se buenos días a todos. No había ningún plan general para organizar el Estado dominicano. Mira, yo tengo como 2 o 3 temas que tienen que ver con lo mismo, que es que hay que organizar y hay que darle fuerza a las instituciones. Nos vemos después de comerciales. Por favor, quédese con nosotros. Le dimos la bienvenida a Ramón, que entró. Lástima que entró cuando habíamos tratado el tema que debió desarrollar él. Pero así son las cosas. El que llega tarde se pierde el café. Venimos ahora. En estos tiempos delicados te has tenido que adaptar. Tu hogar es más que una casa. Se ha convertido en una oficina, una escuela, un gimnasio, una repostería. Nosotros también nos adaptamos para brindarte el servicio que necesitas. Ahora más que nunca te invitamos a que utilices nuestros canales digitales desde casa. Internet Banking a través de popularenlinea.com. App Popular y Te Pago en tu celular. Telebanco Popular en el 809-544-5555. Juntos enfrentamos y superamos estos nuevos desafíos. A las 6 de la tarde, el reloj marca las 18 horas para dar entrada a Ramón de Luna. Señores, qué interesante este cable que viene de Roma, capital de Italia. Y Darío Fernández. Ya el New York Times se hizo eco de esa noticia, de toda esa basura. Con la información veraz, la opinión independiente y sin cortapisas, con la experiencia y seguridad de una trayectoria reconocida en el país. Ramón de Luna y Darío Fernández a las 18 horas. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, aquí en Boreal Televisión, Voz Dominicana. Desde el seno del hogar podemos forjar una sociedad basada en valores, inculcarles con el ejemplo a nuestros hijos la importancia de fortalecer el amor por los demás. Un hogar donde se practique la tolerancia, el perdón, la honestidad y el respeto es escenario perfecto para cualquier ser humano alcanzar el éxito. Demostremos nuestra lealtad y honestidad en el trabajo, el hogar, en la escuela y en todo el accionar de nuestras vidas. Anhelamos un mundo de paz, equidad y justicia, pero para eso debemos actuar con responsabilidad y así lograr la libertad que soñamos. Un mensaje de Ferretería J. Celeste, líder en servicios. Para estar más conectado con nosotros, entra a nuestro portal web www.borealtelevisión.com y disfruta del mejor contenido interactivo de Dominicana en transmisiones HD en vivo por internet. Borealtelevisión.com. Voz Dominicana. ¿Qué quiere, embajador en España? Oye, pero saludos, Cabral, adelante usted mismo. Saludos, Ramón. Bueno, saludos a todos. Cristian en producción, Andrés, Atahualpa, Ramírez y Danilo Basilio y los amigos televidentes. Los fundamentos seguirán. Y ya eso se ha señalado, que el Estado está lleno de empleados de más. Duramos media hora hablando de eso. Sí. Eso
En un país donde el Estado es el empleador, reducirlo da trabajo, que es el mayor empleador. Pero que da trabajo de qué. Aquí hay gobiernos que para resolver eso pagan con cheque y convocan a los locales y se te aparece en el escritorio de la secretaria 7 secretarias. Eso ha ocurrido aquí en este país. ¿Y Sí, cuál de sí, las 7 es? Yo, las 7. Y trabajan las 7, se sientan las 7 en esa silla, en ese escritorio. Pero perdón. Nomás se necesita una sola. Perdón. Tenemos 20 años metiéndole nómina al Estado, el Partido de la Liberación Dominicana, que es el que más ha contribuido. Entonces eso hay que irlo desmontando en medio de toda esta crisis, porque hay una crisis. Y uno saluda nombramiento. Ojalá el cuerpo diplomático pueda hacer un papel. Ojalá que Andrés L. Mateo, en favor de la cultura, haga algo en UNESCO. Ojalá. Porque a lo mejor llegaste tarde. Hay champaña y vino en París. Mira, Atahualpa leyó unos decretos con unos nombramientos como vice de cultura, que es para ponerse la mano en la cabeza, que yo no sé qué es lo que hacen. Con unos nombres más largos que la recta de Asua. Pero mira, bueno, vamos a entrar en otro tema, porque parece que Cabral vino flojo. Sí, mira, anoche el presidente Luis Abinader se reunió anoche con las instituciones que integran la Comisión Nacional de Emergencia, con las cuales trazó las acciones a seguir ante el posible impacto de la depresión tropical 13. En una corta reunión celebrada en el Salón de las Cariátides del Palacio Nacional, el presidente ordenó a la Comisión Nacional de Emergencia estar atenta y preparada para enfrentar cualquier emergencia. Gloria Ceballos, quien es la directora de la Oficina Nacional de Meteorología, informó que el fenómeno estaría pasando por el país entre el sábado por la noche y la mañana del domingo. Tal parece que por lo menos agua nos va a dejar. Tenemos que agarrarnos de la Virgencita de la Altagracia para que sea agua. Porque lleva un rumbo así, donde podría incluso tocar la costa norte de la República. Danilo, déjalo así, no te pongas a saborosear eso, que después se va y no trae ni un aguacerito. Déjalo así. Cada vez que se ponen a saborosear que viene una cosa, no llega ni una llovizna aquí. Aunque tal parece que Danilo, esta sí parece que lo va a traer. Que Danilo Medina tenía una cosa de San Juan ahí que no permitía que los ciclones y la tormenta entraran a un resguardo. Bueno, va a tener que buscarlo bien de San Juan de aquí en adelante para ver si logra capear lo que puede ser una lucha contra la corrupción en su gobierno. Miren, qué bien hizo el ministro de Educación, que entienden que hay que posponer el plan. Pero a mí lo que más me atrae es que ya deben ir trabajando, o uno se imagina, en la apertura del año escolar, porque todo este alumnado está en el aire ahora mismo, no se sabe fecha. Yo pretendía lo de la fecha y lo de menos, porque tenemos que estar ajustados a cómo se resuelve el asunto de la pandemia. Ahora, lo que yo pretendía es que el año escolar estaba montado solamente para arrancar. Pero ya el problema de la pandemia. Ya se sabe que para mí, de la única manera que se puede hacer es virtual, pero ya se puede trabajar con una fecha, aunque no lo digan público. Yo leí un parte de la semana pasada de el ministro saliente que tenía 185,000 laptops y tabletas, y que en un almacén del Ministerio de Educación, supuestamente. Entonces, sí, pero eso no da para nada. No, bien, pero lo que hay que determinar es las necesidades, qué usted necesita para la apertura del año escolar. Pero como que lo primero que hay que tener a mano es la conectividad. Déjenme actualizar, por favor. Ayer,
a las 4 de la tarde estaba llamado a darse a conocer el plan de educación para el inicio del año escolar. Se convocó a la prensa y a las 4 menos 5 minutos dijeron no hay anuncio. Se decidió que no se diera a conocer el plan que había anunciado el doctor Roberto Furcal y el mismo presidente que lo había anunciado en la mañana de que a las 4 de la tarde se iba a dar una rueda de prensa para informar de ese plan, se suspendió. Y lo que dijo el ministerio, la presidencia, fue que se había suspendido ese acto porque había organismos internacionales interesados en participar en la elaboración del programa de educación para el año lectivo 2020-2021 y que el próximo lunes lo iban a dar a conocer. Parece que durante el fin de semana estos organismos internacionales van a trabajar con el famoso plan de educación para el año escolar. No solamente no organismos internacionales, sino también actores locales del país que quieren aportar. El día de ayer, por Dios, eso fue lo que pasó en el día de ayer. No hay nada cierto. Y lo que se ha criticado es que ciertamente se había puesto una fecha, cosa que nosotros decíamos, desde que la puso el ministro anterior, dijimos el 24 de agosto, no es una fecha que se puede tomar como cierta porque un cambio de autoridades, una pandemia, una situación especial, usted no puede pensar, o sea, si usted pone el 24 es para tener una fecha que haga trabajar a todo el mundo en función de esa fecha. Que si hay que cambiarla, bueno, se cambia, pero está preparado. Pero ya tenemos montado el año. Exacto. Ahora resulta que ni está montado, ni está el programa, ni sabemos cuándo, ni qué es lo que se va a hacer. Eso es todo. Esa es la actualidad que hay. Entonces, vamos a ver lo que van a presentar el lunes si no se suspende de nuevo, porque ayer estaba supuestamente todo listo para darse a conocer. A mí hay algo que me preocupa. Cuando se suspendió la rueda de prensa de ayer, que se pospuso para el lunes, incluso se anunció, no sabemos. Adelante. Ok, cuando se anunció la posposición, la cosa fue tan rápida que se dejó para el lunes, pero más luego le decimos a qué hora. Bueno, a mí me preocupa. No puede seguir dándole larga sin fijar una fecha tentativa y organizarlo, o si ya tienen parte de ese trabajo avanzado, porque la verdad es que el año escolar está en veremos. Absolutamente incierto. Y eso eso va a haber. Oye, me va a ver el año. Lo que pasa es que no ha habido una coordinación. Los que entraron dicen que los que se fueron no prepararon nada, que dejaron eso sin ninguna planificación, y los que se fueron dicen que estaban esperando que los que iban a entrar aprobaran lo que ellos estaban haciendo. Entonces no hicieron nada, como el famoso cuento de que en las empresas había que suspender la frase yo creía y yo pienso, o yo pensaba. Yo creía que aquel iba a hacer, yo pensaba que el otro iba a aprobar y ninguno de los dos hizo nada. Entonces, eso es lo que se ha estado dando, pero me preocupa algo en el accionar que se está proyectando del gobierno. Y es que en aras de la transparencia estamos poniendo en manos de organismos internacionales lo que debía ser el accionar de los dominicanos. Ya ustedes vieron que, por ejemplo, compra y contrataciones, el Ministerio de Administrativo de la Presidencia ha dicho que está buscando trabajar en compras y contrataciones con el PNUD. Que el PNUD sea uno de los que
supervise y trabaje en la dirección de compra y contrataciones. Tenemos que esperar los organismos internacionales para ver que ellos quieren participar, darle participación en la educación, en el programa de educación. Tenemos que buscar a la OEA para que venga y medie en una litis de unos terrenos, porque la OEA tiene ahora credibilidad por el informe que dio de las elecciones de febrero 15 o febrero 16. O sea, nos estamos... Tenemos que ver qué dice la OPS para hacer tal cosa. Sí, que la Organización Panamericana de la Salud es la que va a intervenir para la compra de las vacunas. O sea, estamos cediendo la soberanía accionar de los dominicanos, la estamos cediendo. ¿Por qué? Porque no tenemos credibilidad entre dominicanos, porque no le creemos a nadie, porque no somos capaces de crear una imagen de que los dominicanos podemos hacer las cosas bien y tenemos que andar buscando tutela de organismos internacionales que responden a gobiernos y a políticas globales. En sus intereses. Y a sus propios intereses. Entonces, eso me preocupa, porque si cada vez que vamos a tratar de organizar algo, no somos capaces los dominicanos de crear la base de la confianza y la seguridad de que las cosas se van a hacer por la ley, porque la ley está ahí. La ley de compras y contrataciones, señores, del Estado Dominicano, si se aplica, ahí no hay por dónde robarse un chele. Podrá buscarse cualquier periquito, pero se descubre. Si no hay complicidad, si no hay violación, esa parte es mínima. ¿Y por qué no la aplicamos? Simple y llanamente apliquemos la ley que tenemos y hagamos las cosas bien. No nos postremos ante organismos internacionales, porque lo que estamos dando la impresión es que nosotros no somos capaces de hacer nuestro propio gobierno y fortalecer nuestras propias instituciones. Entonces, eso me preocupa, porque, señora, la soberanía es algo innegociable. Y la soberanía no es solo hablar de que pueden venir a invadirnos, no. La soberanía es en cultura, la soberanía en administración, la soberanía es en lo económico, en todo. La soberanía tiene que ver con todos los aspectos donde se toman decisiones en los estados. Y a mí me está preocupando el tutelaje que estamos buscando en aras de mantener la credibilidad en la transparencia o en la justeza de nuestra causa. Yo esperaba que quien tuviera esa iniciativa, yo pensaba que quien debió tomar esas iniciativas era Haití, que siempre he dicho que un fideicomiso es lo que puede enderezar a esa gente como nación. Sin embargo, lo estamos haciendo nosotros con tanta experiencia que tenemos en dar el primer paso al frente y autodeterminar lo que tenemos que hacer. Yo quiero saludar la decisión de doña Milagros Ortiz Bosch, quien anunció que se va a crear un mecanismo para inhabilitar a los exfuncionarios que no hagan declaración jurada. La directora de la dirección. ¿Y a los funcionarios también? Sí. La directora de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, informó que los funcionarios que no hagan su declaración jurada de bienes serán inhabilitados por 5 años para cumplir una función pública. Dijo que trabajan para implementar un mecanismo para inhabilitarlos a los que dejen de cumplir con esa función. No se puede burlar de la ley un funcionario público y quedarse impune. No podemos legislar para el pasado, pero buscamos los instrumentos para que mañana estemos comunicando con un decreto que todo el que no entregó en este periodo que ha pasado su declaración jurada quede inhabilitado para la función pública durante 5 años, indicó la funcionaria. Ese mecanismo, yo creo que, como dice Atahualpa, debe ser extensivo
para los que están entrando ahora. Que también me digan qué es lo que tienen para que al finalizar también me hagan su declaración jurada para ver cuál fue su comportamiento en el manejo de la cosa pública. Yo quiero saludar esa decisión, pero está incompleto. No es solamente una declaración jurada del que se va, sino también del que está entrando. Eso es lo que dice la ley. Y nosotros esperamos que doña Milagros, que no tiene nada que buscar en política, que no sea hacer la cosa bien. Yo no creo que Milagros Ortiz Bosch ande detrás de un salario, ande detrás de que le paguen más de lo que está ganando. Ella al final de su vida política es hacer la cosa bien hecha para que aporte algo a que el país se institucionalice, por lo menos por donde ella pasó. Saludo, doña Milagros, y buena mano está el pandero. No le queda de otra a usted. Yo le envié un tweet a la cuenta de ella. ¿Sí? Sí, que le agregara a que las declaraciones de patrimonio vengan acompañadas todas para tener validez de una certificación de impuestos internos de que todos los bienes que se poseen están al día con sus impuestos de los últimos 5 años. Qué bueno. Ojalá te haga caso. Porque si usted me dice que usted tiene 4 fincas, dígame si usted pagó impuestos de la propiedad por esas 4 fincas. Sí, y déjeme ver también el título que usted tiene de eso, que debe depositarlo en impuestos internos. No. A lo mejor esa que finca es que usted piensa comprarla más adelante. Y si usted tiene una declaración de patrimonio de 200 millones de pesos, tráigame una certificación que diga que usted, por concepto de todo ese dinero, usted ha pagado los impuestos correspondientes. ¿Y de dónde salió esa fortuna? Si se Mira, sacó te dije que yo estuve hablando con Nicolás, eso es muy peligroso, porque no es a la Cámara de Cuentas que eso se lleva. Eso primero tiene que pasar por impuestos internos para ver si es bien habido o mal habido. Eso es un gancho tremendo, porque si es mal habido y no lo puede justificar, impuestos internos no se lo va a aceptar con la declaración que usted está haciendo. Adelante, no le va a dar la certificación. Y usted podría caer en lavado de activos. Dale chance a Cabral, Danilo. Dale chance a Cabral, adelante. Okay. Inclusive hay declaraciones de funcionarios que la han hecho al vapor, que han traspasado propiedades, cuentas. Todo eso debe verse, porque no es que tú digas que yo tengo esto y que si yo pagué los impuestos. ¿Cómo es posible que si tú nunca te dicho 20 pesos, tú aparezcas en una cuenta con 2 millones? ¿En qué tiempo se hizo la evolución de esa cuenta? Porque no son los impuestos. Ahí hay muchos funcionarios del pasado, no sé, no podemos hablar del presente, que la poca que hicieron, porque no se aplicó en la pasada administración, fue en hecha al vapor para aparentar que tenían bienes, patrimonio. Pero parece que la encargada de aquel entonces no estaba y tenía instrucciones para darle seguimiento. Ese interés de doña Milagros Ortiz Bosch es plausible y ojalá lo pueda aplicar. Buena mano está el pandero, no le queda de otra. No es Así que busca Milagros Ortiz Bosch en política, que no hacer la cosa de manera con la ley. Que cumplan con la ley, porque cuando usted ocupa un cargo de importancia, usted tiene que hacer su declaración. No sé qué tiempo le da, si 45 días, 30 días. 30 días. 30 días. Entonces, en esos 30 días, usted tiene que hacer su declaración. Porque no solo vamos a ver el pasado, tenemos que ver el presente. Hay una situación que se va a salir de la pantalla. El Estado estoy teniendo problemas con el audio también. No, Cabral se va a salir de la pantalla. Adelante, Cabral. A lo mejor vuelve. Adelante, Cabral. Hay una actitud de parte del presidente Abinader que es muy satisfactoria, de reunirse con todos los sectores, con no solo el liderazgo empresarial,
el liderazgo político, también el liderazgo social. Para que pueda haber un verdadero consenso del sentir de la nación, tienen que participar también los actores que no son agentes económicos, representaciones de los grupos sociales comunitarios, a ver si se aúna todo ese esfuerzo y se logra establecer un consenso nacional. Y nosotros esperamos que la convocatoria para la próxima semana tenga todo el componente, sea una radiografía de los distintos sectores sociales, políticos y económicos. Es fundamental. Creo que es hora de un gran acuerdo, porque lo que no ha dejado de secuela el COVID con una maltrecha economía requiere no solo el sacrificio, requiere también la participación. Que aquí a los de abajo se les excluye demasiado. Yo me recuerdo de la consulta para el 2010 que creo que hizo para la Constitución, tuvo muy sesgada. También el presidente Leonel Fernández en su ocasión quiso darle un giro populista y nada de lo que hablaron, la mayoría de los que concurrieron se integró a un plan nacional. Toda esa experiencia del pasado debemos aprenderla al presente, porque es saludable que la nación esté con un plan para poder enfrentar toda la situación que se nos ha generado. Pero no debe haber exclusión, no debe limitarse a sectores encumbrados. Esa propuesta debe aplanarse, que es lo que yo entiendo, para poderle el sentido de que ahí está la voz de todos los dominicanos, no de sectores particulares. Esa propuesta se la hizo Mañana Boreal al gobierno que salió. Y luego Listín Diario, cuando se hizo aquí la propuesta en Mañana Boreal, Listín Diario editorializó y hizo la propuesta, la asumió sin mencionar a Mañana Boreal. Y ahora se está dando el bombo de que se va a cumplir lo que ellos sugirieron. O sea que en realidad, si es un problema de todos, debemos enfrentarla entre todos. No puede ser que solamente un sector se encargue de apropiarse de lo que es una responsabilidad de todos los sectores del pueblo dominicano. Es correctísimo y eso debe dar sus frutos. Vamos todos en el mismo barco. Se supone que todos tenemos una responsabilidad y que tenemos que cumplir con un deber. O sea, acérquese para acá, vamos a discutir esto. ¿Cómo es que vamos a enfrentar eso? ¿Qué usted propone? Quizás de ahí salga o debe salir cuál es la mejor forma de afrontar los problemas por los que estamos pasando. Y no solamente con el problema de la pandemia, yo creo que también los problemas para nosotros salir de la crisis económica debe ser una decisión colectiva, donde todo el que tenga que opinar, opine, se sopese, y los que están dirigiendo, entonces que ejecuten lo que crean después que se disfruta todo. Miren, para ir a... Yo no sé si ustedes ayer, porque yo estuve ausente en el programa, trataron el tema caliente esa de la niña de 9 años que el panadero mató. ¿Lo trataron ustedes? Lo tratamos bastante, pero si usted quiere dar su opinión de ella. Pero no, miren, lo que ocurre es que hay algo nuevo. Ayer se le conoció medida de coerción, se le impuso prisión preventiva de 1 año y medio. Y en esa audiencia de medida de coerción, el señor panadero dijo que él no había matado a nadie y que eso que él dijo era mentira. Que él no había matado a esa niña y que todo eso fue un invento. El fiscal titular de Santo Domingo Este, Melciades Guzmán, relató que el panadero dijo que lo que había declarado antes era una mentira y que supuestamente alguien lo estaba amenazando. Parece que tuvo una asesoría el imputado
Porque al no aparecer el cadáver, va a haber muchos problemas si no aparece, porque no hay asesinato ni homicidio si no hay un cadáver. Y la Policía Nacional o la Fiscalía, a quien le correspondía resguardar el lugar donde supuestamente se cometió la aberración, permitieron que la gente entrara, que dañara el lugar del supuesto crimen. Y se maleó todo. Incluso el motor donde se supone que él cargó a la niña para llevarla al mar, lo quemaron, que era una pieza clave para poder demostrar. Porque él diga que él la mató, eso no es prueba para condenarlo. A él hay que demostrarle y destruirle su presunción de inocencia, porque ya no estamos con el código anterior, que duró más de 100 años, donde se condenaba por la íntima convicción del juez. Tenemos un código garantista donde hay que demostrar con pruebas lo que plantea el persecutor o el Ministerio Público. O sea que la cosa se complica y parece que le dijeron a él, la muchachita no aparece. No te van a poder probar que tú la mataste, cambia la versión, y parece que se dejó llevar por ahí, y eso pone entonces en aprietos a los investigadores y a los persecutores del delito y del crimen, porque las pruebas tienen que aparecer. Yo admiro haber revisado si había algún cabello, si había cualquier humor, cualquier líquido, pero el pueblo lo quemó. Se permitió que se dañara el lugar donde supuestamente se perpetró el crimen. Yo admiro yo admiro el papel de los abogados, porque carajo, de tener que defender a un hijo de su madre de un crimen tan evidente y con una confesión de primera mano antes de la asesoría legal. Oye, hay que tener timbales para tú revestirte de que yo soy abogado y que yo soy abogado del Estado y tengo que defender a este maldito. Yo no sé, Atahualpa, soy si yo, cuando se implementó el Código Nuevo, la primera porque eso estaba previsto en el Código Nuevo que tenía que ser así. Pero escúchame, Danilo. ¿Por qué razón? Las leyes deben responder al nivel de desarrollo de la sociedad. Yo creo que ese código no se ajusta todavía a nuestro nivel de desarrollo. Porque él dice, sí, yo la maté y lo hice por esto y por esto y por esto. Y eso el juez no lo puede tomar en cuenta para condenarlo. Sino hay que probárselo. Destruirle su presunción de inocencia. De acuerdo con el código. Por lo que tú planteas, de acuerdo con el código garantista, ese señor dentro de año y medio va para afuera porque como no aparece el cadáver, no hay precedente. Yo quisiera ver cómo actuaron en Argentina con 48,000 desaparecidos. Escúchame, debe estudiarse esa realidad. Con 48,000 desaparecidos, condenaron a esos gorilas militares, algunos de ellos. Ay, qué bueno, pues desapareció el cadáver, no hay crimen. ¿Y dónde está? Oye, lo que pasa es que la legislación dominicana trata el asunto. El Código Civil trata sobre el ausente. El ausente es una persona que no aparece en ningún sitio y se cree. Muchos dicen que se murió, pero su esposa no es viva. Hay jurisprudencia ya de condena donde no hay cadáver. Hay jurisprudencia donde hay condena donde no hay cadáver. Sí, mi hijo me mandó, me envió una sentencia de un país suramericano donde hubo una sentencia de 30 años sin haber cadáver. Eso es derecho comparado, pero en realidad esa jurisprudencia que hizo ese tribunal en realidad no se nos aplica a nosotros. Como derecho comparado sí, para ver lo que hicieron ellos. Pero en realidad el principio es ese. Si usted no, porque hay gente, Atahualpa, que ha regresado a los 30 años a buscar lo suyo. Aquí estoy. Y en la Segunda y en la Primera Guerra Mundial, la gente que desapareció con bienes y después se aparecía. Entonces, el legislador tiene que sopesar eso.
es un ausente, no es un muerto, porque para haber muerto tiene que haber un cadáver. Porque, y si el panadero dice, yo la maté para tapar a otro, o porque tiene otra intención, porque él lo diga, ¿no? Bueno, vamos a publicidad un es difícil el momentito. asunto. Vamos a Vi publicidad una gente un del pueblo ayer que momentito y dijeron, regresamos le van a poner un porque año de quiero medida de tocar otro coerción. Y él dijo, no, eso está demasiado claro. Que le dale, metan sus 30 años de una vez. ¿En la medida de coerción? Vamos. En estos tiempos delicados te has tenido que adaptar. Tu hogar es más que una casa. Se ha convertido en una oficina, una escuela, un gimnasio, una repostería. Nosotros también nos adaptamos para brindarte el servicio que necesitas. Ahora más que nunca te invitamos a que utilices nuestros canales digitales desde casa. Internet Banking a través de popularenlinea.com. App Popular y Te Pago en tu celular. Telebanco Popular en el 809-544-5555. Juntos enfrentamos y superamos estos nuevos desafíos. Un auto es el reflejo de su dueño y en P&L Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. P&L Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com. Hoy el significado del trabajo cambió porque el esfuerzo de cada uno es mayor. Hoy llamamos héroes a quienes antes no se hacían notar. Hoy le debemos mucho a los que arriesgan todo por extraños, por nosotros. Hoy esfuerzo es preocuparnos porque otros consigan sus alimentos para asegurar el nuestro, salvar la vida de otros jugándonos la vida propia, mantenernos en pie para poner algo en la mesa cada día, arriesgar todo para que otros mantengan sus empleos, alejarnos de los más importantes para estar cerca mañana. Hoy el esfuerzo tiene otra cara. Celebramos tu esfuerzo. Para estar más conectado con nosotros, entra a nuestro portal web www.borealtelevisión.com y disfruta del mejor contenido interactivo de Dominicana en transmisiones HD en vivo por internet. borealtelevisión.com. Voz Dominicana.
Bueno, estamos de regreso con ustedes en esta mañana boreal a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros a República Dominicana. Un abrazo también a todos los que nos sintonizan en el exterior a través de nuestras plataformas y aplicaciones digitales. En el comentario anterior, antes de que tocáramos los temas que se han venido desarrollando en el programa, nosotros decíamos de la prudencia con que hay que manejar un producto, en este caso, el producto se llama Gobierno de Luis Abinader, con relación a las expectativas. Y miren otro elemento que voy a sumar a ese comentario. La estrategia, después de usted ganar las elecciones, no es solo ganar, haberlas ganado, sino poder mantener viva la esperanza que usted generó y tener un orden de prioridades. Si el partido como tal no tiene una estrategia que, como los principales directivos del partido están en funciones públicas o han sido nombrados en funciones públicas, eso generalmente tiende a debilitar la estrategia del partido como soporte del gobierno. Y pongo un ejemplo. Había necesidad, por ejemplo, había necesidad de que un tema tan polémico que lo llevó hasta el posponer la promulgación por parte del Poder Ejecutivo, como es el Código Penal, por las 3 causales en el tema del aborto, había necesidad de que este fuera uno de los primeros proyectos que se conociera en la Cámara de Diputados para crearle al gobierno recién llegado, con apenas 2 días, el primer día de la legislatura o el segundo día de la legislatura ordinaria, introducir el proyecto de ley más polémico que ha tenido la historia de la República Dominicana en los últimos años y que tiene como 15. Bueno, 15 no, como 20. Ese Código Penal, el que tenemos es de 1800 y pico, todavía. Había necesidad... 1810. Había necesidad de traer ese que era el más polémico de todos para crearle, abrirle frente al gobierno que acababa de juramentarse. Eso es en la Cámara de Diputados. En el Senado de la República, habiendo tantos proyectos importantes, leyes atrasadas que han dado vuelta durante 10 y 15 años en el Congreso, de una Cámara a otra y de otra para el otro y de otro y todo el bailoteo, había necesidad de traer un proyecto de reconocimiento, una resolución o un proyecto de reconocimiento a Hipólito Mejía por sus aportes en la agricultura y sus aportes al país. ¿Cuál ha sido la reacción en ese sentido? Con tantos problemas que hay en este país. Lo primero que salió fue, pero habiendo tantos problemas en el país, ¿cómo que me van a traer a mí una cosa? Como pasó, por ejemplo, cuando el PRD obtuvo la mayoría en el Congreso absoluta, que sacaron 29 senadores, que el país se tiñó de blanco. Eso fue en 1998, que empezaron a ponerle el nombre de Peña Gómez hasta los parquecitos de todo el país. Pero así mismo pasó con el PLD, que el PLD durante sus gobiernos le pusieron el nombre de Juan Bosch a todo lo que le dio, a lo que ni siquiera tenía relación con la labor desempeñada por el profesor Juan Bosch. Todo lo que se iba a inaugurar era Juan Bosch. El PRD, cuando tuvo la mayoría, todo lo que había que ponerle el nombre, hasta el Aeropuerto Internacional de las Américas. Óigame qué nombre. Había que ponerle el nombre del doctor José Francisco Peña Gómez. La gente sigue todavía diciendo el Aeropuerto de las Américas. El Aeropuerto de las Américas. Las Américas. Pero había que ponerle el nombre de José Francisco Peña Gómez. Es como si estos políticos tuvieran esa deuda moral del daño que hicieron a sus fundadores, a sus maestros, a sus guías,
tienen esa deuda moral y creen que con cosas físicas ya están cumpliendo. Hay que reconocer al maestro. Al maestro se reconoce siguiendo sus lineamientos. Entonces, ¿cuál es la razón? Por eso hablo de estrategia. Y esto lo traza generalmente el partido. Para decir, señores, no podemos complicarle la vida al gobierno que se juramentó el domingo y el martes en la primera legislatura vamos a meter el proyecto más polémico, el más polémico y que ha dividido la sociedad dominicana, que enfrenta a las iglesias, que enfrenta al gobierno, habiendo tantos proyectos. En el Senado, ¿por qué? Óigame, a Hipólito, que lo están despidiendo a Hipólito, hay que hacerlo ahora. No, espérese. Vamos a buscar proyectos que hay. ¿Qué pasó ahora? Vamos a mandar a comisión el proyecto de ley, el proyecto de reconocimiento al expresidente Hipólito Mejía. Solo el hecho de mandarlo a comisión es una duda de si es meritorio o no el reconocimiento que se le quiere hacer. Solo el hecho de mandarlo a comisión, están diciendo, bueno, esto lo propuso este senador y no todo el mundo entiende esto, vamos a bailotearlo en una comisión para que esa comisión rinda un informe, gaste su tiempo en esto ahora, donde hay tantos proyectos importantes, para que estudie esta propuesta, rinda un informe, se someta a la sesión. Pero por Dios, ¿dónde está la estrategia? Entonces, el sentido común, Atahualpa, el sentido común. El sentido común, que bueno, es un elemento primordial en una estrategia, el sentido común, pero ¿qué hace eso? Que usted empieza a crear distracciones, reacciones de la gente contraria al gobierno, puede llegar a convertir al gobierno en un gobierno viejo con 5 o 6 días, nada más porque no hay una estrategia, porque todos están ocupados en los cargos, en lo que conviene y en el protagonismo. Entonces, en esa parte, el Partido Revolucionario Moderno tendrá que trabajar ya como organización política oficialista, que es lo que luce que no se está desarrollando. Se ganaron las elecciones. Luis Abinader, presidente. Macarrulla, ministro de la presidencia. Paliza, ministro administrativo. Todos están en el tren del gobierno. Mírense en el espejo del PLD, que todos los miembros del comité político eran empleados del gobierno. Y se perdió lo que era la estrategia del PLD y lo que era la mística del PLD por un empleo. Vamos a esta llamada que tenemos en la línea. Adelante, buenos días. Sí, buenos días, Atahualpa, Cabral y Basilio. Un comentario, me veo una necesidad de hacer, que lo oí a ustedes, cada uno poniendo distintos puntos de vista sobre el asunto de la desaparición y muy posible o probable. Cuando una cosa es probable es que es muy real casi, asesinato de la niña en la capital. En primer lugar, la variación que hizo el imputado o el posible homicida de las declaraciones que había dado. ¿Quién se las recomendó? ¿Sabe quién? El abogado. Y ahí estoy con Atahualpa de a lo que se prestan, que hay un derecho, el abogado. Pero el abogado no necesariamente. Vea, yo soy abogado por 33 años y fui 13 años fiscal y no me presto jamás a que en un caso criminal, fuerte, evidente, real, recomendarle que te voy a defender alegando tu inocencia total. En Estados Unidos, tengo una persona bien de cerca que se vio en un caso grave allá y se cansó de andar buscando un abogado que le defendiera como inocente. Y habían 2 o 3 más implicados. Y no se prestan porque es no solo un desprestigio a su carrera, porque va a perder, porque cuando los fiscales a ti te imputan, te señalan,
es porque tienen la prueba no en un 100%, pero muy probable en un 90%. Entonces tú vas a tener un récord de que tú no ganas uno. ¿Y quién te va a buscar después? ¿Quién te va a buscar? Y no aparece en eso. Entonces, lo recomendó el abogado respecto al motor, al asunto que, no ustedes no, pero en muchas partes lo ponen, que ya eso es determinante porque no apareció el motor. El motor podría ser un elemento más de prueba, pero para probar si a una niña hubiese o a pareja muerta, no fue con el motor que le dio, ni la ahorcó del motor, ni la golpeó con el motor. En cuanto al transporte, que podría haber una evidencia que sí puede ser fundamental en ese caso, y que los investigadores de seguro que no lo han hecho, ni lo hacen, porque ahí está el asunto del código, que es como si te pusieran, te vamos a dar la vacuna del COVID, pero vas a estar en la isla Saona después a 3 millas, y tú te vas a encargar de ir, y tú no tienes ni un bote, ni un helicóptero que te lleve, ¿cómo va a llegar allí? Y eso pasa con el código, que esa niña tuvo dentro, de seguro que aparece en pelo, porque ella forcejeó con él, con ese señor, si la ahorcó, con más razón. Y van a, donde quiera que usted entra a un restaurante, usted deja pelo, y se evidencia, como ustedes lo ven en el Discovery y eso, como con una hebra de cabello que usted deja en un vehículo o en una casa, se evidencia que ese era usted. Si la cuchilló, van a haber gotas de sangre. Si la ahorcó, va a haber un instrumento con lo cual la ahorcó, la soga o una toalla, y van a quedar algún rastro de... Si la ahorcó, va a haber saliva en el suelo, que ese mismo día pudieron recabarse esa evidencia. Sin embargo, en eso nadie piensa. Después hay precedentes, sí, en el país. Se lo voy a buscar y se lo voy a decir el número de sentencias. Que ha habido precedentes en el país donde no han aparecido los cadáveres y se condena. Así se decía de la droga, que si a usted lo agarran por 1000 kilos y usted no lo encuentran ni con una onza de droga, usted no puede ser condenado. Pues sí te condenan. Y lo otro, y que Cabral lo mencionó de soslayo, pero algo interesante, en fin, que mencionó Argentina. El Código Procesal Penal Dominicano, del cual se habla mucho, es una fotocopia del de Argentina. Son el más parecido a nosotros, incluso vinieron destacados juristas y procesalistas argentinos al país y anduvieron aquí en Santiago y por donde quiera dando charlas y cursos y posgrado y ese tipo de cosas. Entonces el país es signatario de tratados internacionales que ahí viene que se tomen en cuenta. Y cuando si el país es miembro de la Corte Interamericana de Justicia, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y se han adoptado sentencias y criterios jurisprudenciales, son válidos en el país. En el caso del coronel Hernán Mancebo, y termino, que se condenó, que lo mataron entrando a la base de San Isidro, a un grupo de delincuentes que lo mataron. Para el régimen de la prueba se adoptó las teorías y los criterios del código de sentencia de Argentina. De manera pues que no es un óbice como para que este caso no se haga justicia. Hay muchas evidencias. Esas cámaras que están ahí son válidas y se adoptan donde quiera aquí en el país. Las grabaciones que se hacen que han sido muy importantes. O sea, no hay que tener mucho pesimismo en eso. Y muchas gracias. Okay, gracias a usted por la participación. Mira, el lugar del crimen debe ser sagrado. Porque, mira, una persona que entre al lugar, esa pisada te puede desbaratar los indicios o hacerte desaparecer cualquier cosa. Porque hay algo nuevo que no estaba cuando sucedió el hecho. El motor salió del callejón con un bulto. ¿Qué había en ese bulto? ¿Qué había ahí adentro? ¿Quién lo vio? Bueno, y lo del motor yo estoy de acuerdo era para con investigarse. Estoy de acuerdo con él con el caso de los abogados. Estoy de acuerdo con él con el caso de los abogados. Eso es moral, ya eso es otra cosa, ya eso es moral. Estamos hablando de derechos, eso es otra cosa. No, porque en realidad todo el que va a ser juzgado necesita, según la Constitución, y tiene derecho a que lo represente, aunque sea un crimen atroz. Pero usted aunque puede haya matado un concierto de monjas. Usted puede tiene derecho a que se le asista. Ya eso va a depender. Es más,
Tanto es así que incluso el Estado se compromete a proporcionarle uno para que lo represente. Otra de las mierdas que hay en el código. La víctima no tiene abogado del Estado y el asesino sí lo tiene. Eso es verdad. Una Eso es revictimación, una revictimación al agraviado, al ofendido, al dañado. Que eso está contemplado cuando una persona es víctima de un acto delictivo o de lo que sea. Así como le dan un abogado al hijo de su madre como este, así hay que darle un abogado a la familia, pero aquí no se pone en práctica eso. Aquí el agraviado tiene que buscarse una representación privada, porque no se ha implementado el dotar al agraviado. Para que el proceso sea mucho más garantista. Sí, pero bueno. Ese hay que revisarlo. Yo vi el caso de una persona llegada a mí, que los delincuentes lo agarran en el patio y dice la fiscalía que como no estaba en la casa, eso no era robo ni escalamiento. ¿Y quién le dio permiso? Y se cayó el caso. Bueno, señores, el presidente Luis Abinader nombró a varios en el servicio exterior. Comunicadores premiados también, que yo no lo critico. Porque ¿Cuáles son los premiados comunicadores? Son dominicanos, pueden trabajar y pueden estar en el Estado. Lo malo es que usted se pase la vida entera criticando una cosa y después la acepta. Eso sí es malo. Bueno, vendrán varios comunicadores nombrados embajadores, no solo el que tú crees. Yo quiero que me nombren en Cuba. Ustedes no tienen algún llave por ahí que pueda decirle a Luis que me nombre en Cuba. Nosotros no ir? tenemos voz cerca de Luis. Miren, una de las reformas a propósito del servicio exterior, una de las reformas que debe venir con el cambio es la que toca a los ingresos del Estado y a los funcionarios de servicio en el exterior, que se intentó hacer en el gobierno del presidente Danilo Medina, pero no se hizo. Pon atención, Danilo. Sí. Aquí se sabe cuánto da cada consulado y se ve como un botín o un premio, no como un servicio al país, el desempeño de una función consular. Y aquí se sabe, por ejemplo, en Haití, el consulado de Juana Méndez, para el cónsul dominicano en Juana Méndez, eso le significa una entrada de $10,000 semanales por la venta de visas. Recordemos que aquí había denuncias de cónsules en Haití que las visas dominicanas se estaban vendiendo en cafeterías haitianas. Visas dominicanas de allá del consulado se estaban vendiendo al por mayor y detalle en cafeterías. Si la visa cuesta $200, no te pregunto ni te cuestiono, y te cuesta $500, $400. Y si yo tengo que otorgar 10,000 visas, otorgo 20,000. Como no hay control, ese dinero entra a los bolsillos del cónsul. Y en el gobierno, a principio del gobierno de Danilo Medina, en el año 2012, 2013, se habló de que eso se iba a acabar, esa vieja práctica corrupta. Porque el cónsul, había gente que podía nombrarlo, por ejemplo, en España, en Washington, o en España, y decían, no, yo lo único que quiero es el consulado de Juana Méndez. Oye, pero paisito, sí, porque Juana Méndez era más negocio que usted ser embajador o cónsul en Francia. Puerto Príncipe, ¿cuánto deja? Deja $7,000 semanales. Eso es para el cónsul. Nueva York, ¿cuánto deja? Deja $10,000, $20,000. Entonces, esa es parte de la reforma que debe hacerse
en el Ministerio de Relaciones Exteriores. El cónsul tiene su salario y todo lo que ingrese por servicios consulares debe ir a la cuenta única del Estado Dominicano. Eso es lo ideal. Y olvidarnos del botín, de repartir los consulados como botines. Cuando usted ve que nombran a alguien en un consulado, usted lo que piensa es, pero la categoría de este dirigente o de este personaje es para ser cónsul en tal sitio, teniendo empresas, teniendo negocios que pueden dejarle más que lo que va a recibir $2,000 o $3,000 en un consulado. Es que ahí no es que está la entrada. La entrada está en el otro renglón. Estás tocando algo demasiado en la carne viva. Aquí se está hablando de que del cambio. Es de cambio de partido que va a administrar el Estado. Pero el Estado, el cambio debe ser otra cosa a la que nosotros debemos aspirar. Y hay que revisar. Porque como tú dices, no hay planes, no hay estrategias. Cabral, adelante. Que ahora mismo está muy caliente. Aguanta. Porque no deja. La ley le permite al cónsul recibir un porcentaje. El cónsul también tiene que pagarle una parte de la empleomanía en muchos consulados. Todo eso hay que... Déjese de vaina, Cabral. Sí, por eso está hecho para eso. Eso es lo que sé. Eso está hecho para eso. Pero todos los cónsules tienen derecho a mira las cosas. Aquí hay instituciones del Estado. De las entradas. Danilo, espérate, Danilo. Diga, Cabral. Oye, todos los cónsules, la ley lo establece, tienen derecho a un porcentaje de las entradas de los consulares. ¿Pero por qué carajo tiene que ser así? Bueno, eso está establecido. Claro, está hecho para eso. El Estado le paga un salario. Usted no quiere con ese salario, pues no vaya a ser cónsul. Es que eso no es que ese porcentaje no es verdad. O sea, eso no es verdad. Al Estado Dominicano de 100 le entran 2 y los 98 son para el cónsul. Y es un premio lo que le dan cuando lo nombran en un consulado, que se sabe ya cuánto da. Eso era como los pueblos en la frontera, cuando se empezaron a reparar. Antes, en el gobierno de Trujillo, mandar un guardia para la frontera era un castigo. Después se puso de moda con el contrabando y todo eso. Se calculaba cuánto da Dajabón. Y eso me lo dijo a mí un coronel. Dajabón da tanto. Y así mismo se hace con las plazas de las direcciones regionales de la policía, donde para nombrar un director regional de policía hay que pagar o había que pagar 100 millones de pesos para nombrarse aquí en Santiago de los Caballeros. ¿Por qué? Porque la plaza de Santiago le da para que ese hombre se retire sin ningún tipo de problema. Si empezamos a investigar aquí de manera profunda el patrimonio de la gente que ha desempeñado funciones públicas, comenzando por los militares, no hay forma de que lo justifiquen. ¿Cómo un coronel puede tener una finca que valga 300 millones de pesos? O un capitán con un salario de porquería. Y un general que se retira con casa en la playa, casa en casa de campo, casa por todos los lados. ¿Y de dónde lo sacó? Eso que tú estás diciendo lo trató en una entrevista Luis Abinader, lo estaba viendo ayer, cuando era candidato. Cuando era candidato hablaba de eso. Cuando le ofreció los 500, los 50, los $500 para el policía. Venimos en breve con el café con leche. Porque ahí yo voy a seguir subiendo. ¿Por qué razón? Vamos a una pausa. Danilo. Don Luis. Despedimos mañana Boreal porque estamos pasados y venimos en el café con leche. Por favor, quédese con nosotros. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.